Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en el marco del curso de control difuso de convencionalidad, les da la bienvenida a la conferencia magistral el caso Radilla Pacheco y el expediente Varios 912/2010. Tenemos el honor de contar en esta tarde con la presencia del maestro Luis Miguel Cano López, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Antes de cederle la palabra, me voy a permitir dar a conocer algunos datos de su síntesis curricular. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente se desempeña como asesor adscrito a la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cofundador de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos. Entre 2010 y 2011 fue director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho. En 2007 laboró en la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Bienvenido, maestro. Muchas gracias a la Casa de la Cultura Jurídica en Jalapa por ser anfitriona de este seminario, de este curso sobre control difuso de convencionalidad que la Suprema Corte de Justicia imparte con la AMIJ, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Gracias a las personas que están presentes en el público por su interés, por su presencia. Para con ustedes, déjenme comentar un poco para ponerles en contexto. Hay un curso sobre control difuso de convencionalidad que ha iniciado desde abril de este año y en una segunda generación en agosto. Es básicamente dirigido a titulares de órganos jurisdiccionales del ámbito local y en ese curso llevamos ya 5 módulos avanzados. Esta conferencia corresponde al módulo 5 sobre control difuso de convencionalidad y en especial al caso Radilla y el expediente Varios 912/2010. En este curso hemos iniciado con un repaso sobre las implicaciones de la reforma constitucional de derechos humanos, la forma en que se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos al ordenamiento jurídico mexicano, los temas de los principios y obligaciones que rigen en materia de derechos humanos y el tema de víctimas y qué obligaciones depara para todas las autoridades, en específico para la judicatura. A partir de este 5º módulo entramos de lleno en la materia del curso sobre control difuso. Hemos repasado cuáles son los fundamentos de este control difuso, tanto de ámbito constitucional como ámbito internacional. Hemos hecho énfasis en cuanto a la obligación internacional de adecuar el derecho interno al internacional como una de las bases muy sólidas para, tener control difuso de convencionalidad. Ahí ya estamos, creo que mejor. Ahí. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, sí. Yo le hablo así un poco al micrófono y tal. Les decía yo, para practicar el control difuso de convencionalidad existen diferentes fundamentos que lo hacen obligatorio. Esos fundamentos tienen fuente internacional y fuente constitucional. Fuente internacional, el Estado mexicano está obligado a cumplir con sus compromisos internacionales, a hacerlo de buena fe, a no entorpecer el efecto de esos tratados internacionales y en todo caso buscar que el objeto y fin siempre prevalezcan. Estas obligaciones que tienen fundamento en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados son suficientes para sostener la obligatoriedad de la práctica del control difuso de convencionalidad. Pero si fueran pocas, por supuesto, entenderíamos que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto en las sentencias que condenan al Estado mexicano que tiene obligación toda autoridad a practicar este control difuso. Dentro de la Convención Americana, el artículo 2 establece que hay obligación de las autoridades del Estado para que en el ámbito de sus competencias se adopten las medidas legislativas, jurisdiccionales o de cualquier índole para asegurar el respeto a los derechos. Estas son claras y suficientes razones para que el control difuso de convencionalidad sea una obligación. Pero se necesitaba, para fortalecerlo, una recepción desde el ámbito interno. Y esa recepción se da claramente con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde el artículo 1 y el artículo 15 y el artículo 103 y el artículo 105 y una renovada interpretación del 133 serían más que suficientes para entender que es obligatorio practicar un control difuso de convencionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué sentido? Bueno, porque las personas tenemos reconocidos los derechos tanto de fuente constitucional como de fuente internacional y hay una obligación de hacer una interpretación conforme y lo más favorable a extender la protección a las personas, con lo cual cada autoridad en el ámbito de sus competencias, para que se respeten y garanticen esos derechos, para que se investiguen, se prevengan, se sancionen o se reparen sus violaciones, tiene que ajustar el marco normativo interno con el internacional y estar siempre haciendo un contraste entre estos marcos normativos para descubrir la norma más favorable. Y cuando en ese ejercicio prefiere la norma de origen internacional, practica un control difuso de convencionalidad. Cuando hace una interpretación de su norma interna a la luz de la internacional o incluso la llega a desaplicar, practica un control difuso. En el 15, en el 103, en el 105, esto también está aterrizado porque cualquier acto de autoridad tiene que contrastarse con las fuentes internacionales sobre derechos humanos, además de las disposiciones constitucionales. Y el 133 hoy tendría que ser leído en términos literales: toda autoridad de los estados debe preferir la ley suprema, dentro de la ley suprema, las fuentes de origen internacional en materia de derechos humanos, por supuesto, y ajustar a ellas su legislación local. Estas fuentes constitucionales también tendrían que ser suficientes para que no se dudara de la obligatoriedad del ejercicio del control difuso. Y sin embargo, aún tenemos más, un puente clarísimo, un puente ancho para dar bienvenida al control difuso, y ese puente se dio con la resolución del expediente Varios 912/2010. Ustedes saben que en ese expediente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pregunta sobre la forma de cumplir lo que tuviera que cumplir de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco. Quienes no a estas alturas queden con conocimiento del caso Radilla Pacheco, en una frase les tendría que decir que es un caso en el que se investigan y eventualmente se encuentran como violatorias muchas acciones del Estado mexicano sucedida en el contexto de la época de los 70, la llamada Guerra Sucia, y en específico este caso trata de la desaparición de Radilla Pacheco, don Rosendo Radilla Pacheco. Había sido autoridad municipal, también era un líder en la comunidad, tenía un gusto por componer corridos y en algún momento le detienen elementos de las fuerzas militares. Él dice: ¿por qué me detienen? Y le dicen: por lo que sea, mientras tanto ya te amolaste. Y no se le vuelve a ver. Este caso dramático, como muchos casos de desapariciones forzadas, y lamentablemente no de la década de los 70, hoy también seguimos con el tema de las desapariciones forzadas, dio pie a una lucha incansable de su familia, una lucha que ha encabezado Tita Radilla, una de sus hijas, pero que por supuesto es una lucha de la familia entera, y esa lucha, con ayuda de alguna organización civil, llega a instancias internacionales,
llega a la Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte Interamericana, y el 23 de noviembre de 2009, fecha muy importante, se emite la sentencia condenatoria al Estado mexicano. Y en ella lo que se dice, entre varias cosas, que es lo que vamos a destacar aquí, es la jurisdicción militar tiene siempre que estar limitada, tiene que acotarse. Nunca puede extenderse la jurisdicción militar de manera que acaben compareciendo ante ella civiles. Es exclusiva para militares y exclusiva para militares que cometan ciertos hechos que afecten principios claves en la labor de las Fuerzas Armadas. Bienes claves para el Ejército y la Armada. No para nada más. Esto es uno de los momentos más importantes y de las consecuencias más importantes en el caso Radilla. Después de la sentencia de la Corte Interamericana, cambian totalmente las circunstancias al interior del país. En la unidad del curso de la MIG, una de las lecturas obligatorias fue una síntesis sobre un amparo en revisión 989/2009. Quien le interesa el tema de la acotación de la jurisdicción militar tiene que empezar en estos años recientes con ese amparo en revisión 989/2009, porque unos meses antes del 23 de noviembre de 2009, meses antes, la Suprema Corte de Justicia en pleno tuvo la oportunidad de empezar a restringir la jurisdicción militar, frente a un caso que habían promovido familiares de personas que habían sido asesinadas, privadas de la vida por elementos militares, en Badiraguato, en Sinaloa. Pero, lamentablemente, en esa ocasión, 6 votos a 5, en el Pleno, se estimó que estas personas familiares de una de las personas asesinadas no tenían siquiera interés jurídico. Estamos hablando de la anterior legislación de amparo, estamos hablando de un momento previo a la reforma de 2011. Se preguntaban en la Suprema Corte si en el artículo 10 de la ley de amparo abrogada se daba legitimación a familiares o personas ofendidas, que eso eran, en realidad, de la persona que había sido víctima y privada de la vida. Estas personas familiares y ofendidas sí tenían ese interés jurídico, y se dijo, aquí no está en la lista de las actuaciones que pueden detonar ese interés jurídico el que se queje de la jurisdicción competente para conocer del caso. Se razonó también que ese artículo 10 no era una lista cerrada, que la propia Suprema Corte, a manos de la primera sala, había ampliado la legitimación para víctimas y personas ofendidas, y aún así se dijo, no está dentro de la lista de ampliaciones. E incluso en los debates del Pleno, creo que de una manera con muy poco tacto, se acudió al artículo 20, se leyeron sus fracciones y se dijo, aquí no están los derechos de víctimas y personas ofendidas para quejarse de la jurisdicción competente. No están ni en el texto anterior a la reforma de 2008, ni en el texto posterior. Estamos hablando de un caso que se resuelve a medio año de 2009. Y claro, el derecho no estaba ahí, enunciado expresamente. La pregunta era si tenía que estar enunciado expresamente, o si todas las personas tenemos derecho a que se nos juzgue por autoridades competentes, y eso tiene algo mucho más elemental fundamento que el artículo 14 y 16 de la Constitución. ¿Y cuál era la lectura del artículo 13 constitucional? La lectura que se defendía en ese amparo en revisión era una lectura acotada, y una lectura que reparaba en la frase intermedia de la segunda parte del artículo 13, que recordarán dice que en ningún caso, por ningún motivo, la jurisdicción militar podrá extenderse a personas que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Y se decía, si esta frase está ahí expresa en el artículo 13 constitucional, ¿qué más se necesita para limitar la jurisdicción militar? Sin embargo, las autoridades defendían que la última frase del artículo 13 era la clave de interpretación, y que esa no extensión era solo para juzgar a civiles. No se puede juzgar a civiles si participan en un delito en el que también incluso se vean involucradas personas que laboren en el ejército. Pero esa era una interpretación muy reducida, y creo, es mi convicción,
perdía de vista cuál era la regla general y la prohibición expresa del texto constitucional. Como sea, el amparo 989-2009 termina con un sobreseimiento por falta de interés jurídico, algo de lo más traumante cuando se litiga, y unos meses después, en otro caso, en el de Tita Radilla, en el de Rosendo Radilla, llevado por su hija y familia, la Corte sentencia a México justamente por no haber limitado, en ese caso en particular, la jurisdicción militar. Y también es muy interesante, si ustedes repasan esa sentencia que es lectura obligada, ver que hay una actualización de la violación al artículo 25, falta de recurso judicial efectivo, una nueva violación del Estado mexicano, justamente porque familiares de don Rosendo Radilla habían pasado la misma situación del amparo 989-2009, solo que no había llegado al pleno su caso, se había quedado en un tribunal colegiado, y en ese tribunal colegiado tampoco les reconocían interés jurídico. Por eso, la Corte condena a México por violación al artículo 25. Pero también hay una violación por la desaparición forzada. En la sentencia de la Corte Interamericana es muy importante ver cómo la Corte Interamericana le da vuelta a una reserva de México. México había firmado la convención específica en el continente para protegernos de las desapariciones forzadas y había puesto una reserva diciendo que la jurisdicción militar no era una jurisdicción exclusiva, no era una legislación prohibida, no era una legislación particular, era una legislación especializada, pero no era, una jurisdicción especializada, pero no una jurisdicción de excepción. Y lo que le dice la Corte Interamericana es: voy a analizar la reserva que hiciste y la declara sin efectos. Le dice: tu reserva va en contra del objeto de esta convención para combatir la desaparición forzada y la considero como si nunca la hubieras puesto. Y por supuesto le entra al tema de la desaparición forzada y condena a México por esto. Es muy importante hacer hincapié hoy, sobre todo hoy, de esta particularidad, porque de pronto ustedes pueden pensar que el Estado mexicano tiene una soberanía tal que puede llegar a un tratado, firmarlo, suscribirlo, ratificarlo, poner unas reservas que van contra el objeto y pensar que queda bien ante la comunidad internacional y al interior también, porque se nos vende que estamos firmando todo tratado de derechos humanos, y cuando se meten reservas que quieren, de hecho, buscan de hecho incumplir las obligaciones, darle la vuelta a las obligaciones. Bueno, eso un tribunal internacional no lo permite y en ese caso es bien importante. Pero uno de los aspectos quizá coyunturales, pero a la postre trascendentes, porque lo importante era la desaparición forzada y la acotación de la jurisdicción militar, pero coyunturalmente viene un recuerdo al Estado mexicano de que hay una obligación de practicar un control difuso de convencionalidad. En una unidad anterior a esta, en el curso de la MIG, ya se ha repasado cuáles fueron todos los precedentes y el estado actual de la jurisprudencia internacional en torno al control difuso de convencionalidad. Y se dijo velozmente que esta expresión tiene un origen en votos de don Sergio García Ramírez, que fue juez de la Corte Interamericana, mexicano, y luego es retomado por la Corte en el caso Almonacid Arellano. Y a partir de ahí un desarrollo. Hay quien dice que no hay una clara evolución, una clara doctrina en la Corte Interamericana. Habemos quienes pensamos que hay los elementos suficientes para entender de qué va el control difuso de convencionalidad. Ya había varios casos contra México, antes de que llegue el caso Radilla había una década de casos sobre acotación de jurisdicción militar y al menos 3 años claramente con el tema del control difuso de convencionalidad. Toca el turno del caso Radilla y la Corte Interamericana le recuerda a México que es su obligación ajustarse al marco normativo internacional. Básicamente lo que se dice es: se entiende a la perfección que al interior de los estados rija el marco de origen nacional y que toda autoridad actúe conforme a ese marco. Pero si un estado en su conjunto ha ratificado un tratado internacional, si se ha comprometido ante la comunidad internacional, sus autoridades, y en específico las jurisdiccionales, tienen también la obligación de atender ese marco normativo de origen internacional. Aquí abro un paréntesis: el principio de legalidad no es pretexto,
Tú no puedes decir, yo cumplo la ley y solo la ley me marca mis obligaciones. Oiga, usted tiene una obligación muy clara de fuente internacional. Ah, no, pero yo solo cumplo la ley. Eso es poner a la ley de un pretexto. Es que ni modo que usted me pida que desaplique la ley para hacerle caso a su fuente internacional. Y entonces lo que tienes que contestar es, lo que usted está diciendo es que está desaplicando una norma internacional para poner de pretexto el cumplimiento de la ley, cuando lo primero es tratar de armonizarlas y eventualmente irse a la más favorable. Bueno, en el caso Radilla Pacheco, la Corte le recuerda a México que es obligación la práctica de un control difuso. Se condena a México a varias cosas: la derogación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, creo que es la fracción primera, el inciso A, el que amplía la jurisdicción militar, y mientras haya un elemento activo que sea militar, todo es juzgado en la jurisdicción militar, sin que se haga notar que el elemento pasivo, es decir, la víctima ofendida, sean civiles. Y esto, dice la Corte, yo tengo 10 años acotando la jurisdicción militar, usted cambie su artículo 57, derógalo ya, lo cual México no ha cumplido después de 3 años y medio. También le dice, el artículo 13 constitucional no necesita reforma, hay una lectura compatible con la acotación de la jurisdicción militar. Yo ya les he compartido esa lectura, ya se había ensayado en litigios ante las instancias mexicanas. Y le dice también, bueno, tiene usted que buscar, por lo menos investigar, tratar de dar verdad y justicia a las víctimas, llegar con quienes hayan sido responsables de la desaparición. Disculpas públicas y todo otro tipo de elementos, pero también una obligación, digamos, que pasa por la capacitación al Poder Judicial en materia de conocimiento de la jurisprudencia de Corte Interamericana, en específico acotación de jurisdicción militar y desaparición forzada. A partir de ahí, en la Suprema Corte de Justicia se toman las cosas en serio y se han iniciado una serie de cursos, de elementos de capacitación, de formación muy importantes. Pero, para que se traduzca eso, tuvo que haber intervenido la Corte. Y se presenta una solicitud, se forma un varios. El primer varios que se formó es previo a la reforma, si mal no recuerdo es el 489 de la diagonal 2010, pero puedo estar equivocado en el número. Se discute en el Pleno, se llega a la conclusión de que lo único que se tiene que contestar en ese varios es que se tiene que turnar a alguien más para que ya determine el fondo, y se conforma el nuevo expediente que es el varios 912-2010. Aquí la Corte tiene interesantes debates y son muy importantes, sobre todo a tomar en cuenta hoy día que ya hay una segunda discusión, la contradicción de tesis 293-2011, que marca un cambio de ritmo. En el varios 912 sí hay quien se pregunta si la sentencia de la Corte Interamericana obliga. E incluso hay voces en el Pleno que dicen, no, pues vamos a revisar la sentencia. ¿Quién nos asegura que la Corte Interamericana haya hecho un buen papel, una buena interpretación? Querían en la Corte algunas voces fungir tribunal de alzada, revisor de la Corte Interamericana. Esto es imposible, esto no se concibe en el ámbito internacional y por fortuna no prevalece esta postura. Prevalece como posición que las sentencias de la Corte Interamericana para el Estado mexicano en el que se nos condene se acatan. Punto final. Las sentencias se acatan en sus términos. Y como se tienen que acatar en sus términos, entonces se reflexiona cómo vamos a cumplir con esta sentencia. Y se dice, bueno, vamos a cumplir acotando la jurisdicción militar. Y vamos a cumplir aceptando la figura del control difuso de convencionalidad. Y vamos a cumplir ordenando capacitaciones. Vuelvo un poco a jurisdicción militar. Después del varios 912, todavía las autoridades del Estado mexicano, del Ejecutivo, se negaban a llevar los casos ante la jurisdicción civil. Decían, a mí me obliga el artículo 57 del Código de Justicia Militar, del varios 912 no se ha generado jurisprudencia, sino tesis aislada, ni siquiera es un asunto jurisdiccional, y aunque se hubiera creado jurisprudencia, la jurisprudencia a mí no me obliga, porque soy una autoridad administrativa, ¿no? Tanto ministerios públicos ordinarios
como Ministerio Público Militar. Yo no hago esto, yo sigo consignando. Entonces, ¿la realidad cuál era? La realidad es que si a ustedes, que nunca pase, tenían un problema con elementos militares, bueno, entonces denunciaban el delito y el Ministerio Público de inmediato declinaba. Y decía, esto es competencia de las autoridades militares. Y las autoridades militares de inmediato seguían asumiendo competencia y juzgando. El Varios 912 parecía que no nos decía nada. El 57 del Código de Justicia Militar, insisto, no se ha reformado. Pero después del Varios 912 se avanza y llegan otros casos a la Corte, casos que también se compartieron en la unidad, varios casos, de las cuales el Pleno se ocupa de unos cuantos, tal vez unos 8 casos, 2 conflictos competenciales, algún amparo directo y los demás amparos en revisión. Uno en donde se declara inconstitucional el 57, en los demás, en todos se declara inconvencional el artículo 57. Pero la Corte, digamos, ya crea precedente sólido, diciendo la jurisdicción militar tiene que estar acotada. Por otro lado, se generan los precedentes sobre el control difuso de convencionalidad. Y para efectos de este curso, esto es lo que más nos interesaba. Y lo que más nos interesaba destacar son los párrafos 31 y 33 de la resolución en el expediente Varios 912/2010. Si alguien no lo ha leído todavía, aparece en el Diario Oficial de la Federación del 4 de octubre de 2011. Le sonará la fecha porque es la fecha en la que coincidentemente entró en vigor la reforma constitucional en materia de amparo. De las discusiones del Varios previo al Varios 912, no debemos perder de vista que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, la de materia de derechos humanos, entra en vigor. Porque en el Varios 912 se reflexiona y se dice, a partir del artículo 1, hay un nuevo entendimiento y tenemos que asumir nuestras obligaciones y eso facilita las cosas. Bueno, vuelvo a estos párrafos 31 y 33 porque para efectos del control difuso de convencionalidad son claves. En el párrafo 31 se establece cuál es el parámetro de contraste para ejercer un control difuso y en el párrafo 33 se habla de los pasos para ejercerlo. Esto es básico. Yo mi postura es que el control difuso de convencionalidad no es más que un ejercicio para delimitar o precisar el marco jurídico aplicable. Es un ejercicio en donde se contrasta una norma con fuentes diversas de origen internacional y si esa norma resulta compatible, todo bien. Pero si esa norma resulta incompatible, no se puede hacer una interpretación que la armonice, entonces tendrá que ser desaplicada. Bueno, en el artículo 31 se establece cuál es el parámetro de contraste y se nos dice, bueno, lo que se tiene que tomar en cuenta son los derechos humanos de fuente constitucional. Esto en base al nuevo artículo 1 constitucional y el propio artículo 133. Primer elemento, primer componente, primer pieza del parámetro son los derechos humanos de fuente constitucional. También la jurisprudencia que se haya dado por tribunales y la Suprema Corte en torno a esos derechos. Esta es una segunda pieza, un segundo componente del parámetro. Luego se dice todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte. Pero a pie de página en este Varios 912 los que se mencionan son los tratados internacionales regionales en los que la Corte Interamericana ha asumido competencia en jurisdicción contenciosa. Y entonces se dice, pues, Convención Americana sobre Derechos Humanos, por supuesto, Protocolo San Salvador, Convención Belén do Pará, la Interamericana sobre Desaparición Forzada y un par más. En esas ha asumido competencia. Estos derechos humanos de fuente internacional también conforman el parámetro. Y aquí añade que la jurisprudencia o los criterios vinculantes de la Corte Interamericana en los casos en que México haya sido parte son obligatorios
todos los demás precedentes tienen un carácter meramente orientador. Y a partir de esto se dice, tenemos elementos suficientes, piezas suficientes para hacer el contraste. Dentro de la unidad, en este curso de la MIG, uno de los ejercicios fue que se respondiera si parecían suficientes o insuficientes estos elementos. Y hubo varias respuestas. La mayoría de las personas que enviaron trabajo, participación, dijeron parecen insuficientes. ¿Por qué les resultaron insuficientes? Porque hay unas fuentes normativas no enunciadas. A todo el mundo se le escapó esta nota de pie de página en el Varios, porque México no tiene solo compromisos internacionales en este continente, tiene compromisos en el ámbito universal. México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, y así, Convención de Derechos del Niño, de la Niña, varios tratados universales, y esos también conforman el parámetro. Claro, como dice tratados internacionales, no hay problema, son todos los tratados internacionales. Pero, ¿qué viene siguiente? Quien da, por llamarla de alguna manera, la jurisprudencia en el ámbito interamericano es la Corte Interamericana. Pero no lo da solo en sus casos contenciosos, también lo da en opiniones consultivas. Y en las opiniones consultivas interpreta y desarrolla los contenidos de cualquier tratado al cual se le pregunte cuál es, digamos, la lectura que debe dársele. Y ustedes saben que la Corte Interamericana no es el único órgano del sistema. Previamente los casos tienen que acudir ante la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana también tiene precedentes. La pregunta es si esos precedentes también entran dentro del parámetro para hacer un control difuso. Y en el ámbito universal, los pactos que yo mencioné dentro del Sistema Universal de Protección tienen órganos garantes. Y hay recomendaciones generales del Comité DESC, del Comité de Derechos Humanos, del Comité CEDAW, del Comité de Derechos del Niño. Y estos, observaciones o recomendaciones generales, forman parte también del parámetro, o debieran formar parte también del parámetro. Hay otros elementos como las declaraciones de derechos, la Declaración Universal o la Declaración Americana de Derechos, que no es un tratado internacional, que no se ha llevado por el procedimiento que establecen los artículos 76 y 89 de la Constitución. Desde la óptica del derecho internacional público, no hay duda que es una fuente de derecho internacional. Desde la óptica, de nuevo, del derecho internacional de los derechos humanos, no hay duda de que es una fuente internacional, una fuente normativa. La pregunta es si ese componente también se añade. Y la siguiente pregunta es si otros elementos que calificamos como soft law también se añaden. ¿A qué me refiero? Declaraciones de principios. La Declaración de Principios de Río tiene, por ejemplo, un primer reconocimiento al derecho a la información medioambiental. En litigios en los que me tocó antes participar, se hizo valer la Declaración de Río para que, en conjunción con el artículo 4 y 6 de la Constitución, dieran pie a un derecho específico a conocer la información medioambiental. Casos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia, que se resolvieron en la primera y segunda salas, que hubo alguna contradicción de criterios y que este año, hace algunos meses, se resolvió esa contradicción en el Pleno. Por cierto, creo que no quedó tan bien la tesis. Pero ese derecho a información medioambiental tiene un fundamento claro en la Declaración de Río. Hay otros, hay unos principios sobre la libertad de expresión que están en el ámbito interamericano, digamos que emite a petición de la Comisión Interamericana la relatoría sobre la libertad de expresión. Bueno, esos principios son también muy importantes porque en esos principios están prohibidos los medios indirectos que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. A partir de esos principios también se puede defender un derecho a la pluralidad de medios de comunicación. Claro, hoy ya la nueva reforma al artículo 6 constitucional ha incorporado estos derechos, hoy no hay ningún problema, pero hace algunos años, cuando tú construías un litigio o tú te enfrentabas a una demanda y tenías que construir una sentencia, podías acudir a esas declaraciones de principios. Las relatorías tienen informes, la Comisión Interamericana tiene informes, hay relatorías en el Sistema Universal y tienen informes. Esas buenas prácticas, esos estándares que se están estableciendo ahí, ¿son o no son elementos que pueden conformar el parámetro? Dependerá
de qué tanta amplitud le demos a la jurisprudencia. Cuando hacemos jurisprudencia de origen nacional, pues entendemos perfectamente que son tesis aisladas, son jurisprudencia, sabemos cuáles son sus formas de creación, reiteración, contradicción de criterios, una solicitud de modificación de la jurisprudencia. Por supuesto sabemos que vía acciones de inconstitucionalidad y controversias, los considerandos de las sentencias resultan obligatorios, es un tema más de precedentes, pero también se siguen conformando tesis, y esas tesis conforman jurisprudencia y son obligatorias, y nadie nos preguntamos sobre el particular, no lo negamos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo se hace jurisprudencia en el ámbito internacional y si habremos de darle un carácter obligatorio? En el tercer elemento la Corte decía, no lo tienen los precedentes de la Interamericana que no versen sobre casos de México. Bueno, ahí, aunque en este curso la semana entrante vamos a repasar el estado actual de la jurisprudencia en torno al control difuso de convencionalidad y vamos a entrar de lleno en los debates del Pleno sobre la contradicción de tesis 293-2011 que se dieron lugar del 26 de agosto al 3 de septiembre en 5 sesiones que acaban de transcurrir. Bueno, aunque la semana entrante vamos a profundizar sobre ese tema, lo que podemos decir hoy es que la contradicción 293-2011 en este aspecto representa un avance en relación con el Varios 912-2010. Yo sé que ustedes, si están al tanto hoy de las noticias, si están siguiendo los temas jurisdiccionales en el país, pues conocen la polémica que se ha armado después de la resolución de la Corte. Saben que hay opiniones críticas, incluso se escuchó en el Pleno de la Corte que así aprobado era una regresión en materia de derechos humanos. No voy a profundizar sobre ese primer elemento, aunque lo voy a mencionar porque es también para la próxima semana, pero creo que no habría disputa en que en el tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana no hay una regresión, hay un avance. En el contradicción de tesis 293-2011 se avanza. Toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante. Todo órgano jurisdiccional tiene deber de aplicarla cuando resulte pertinente a su caso concreto y además más favorable. Esto es un avance clarísimo. Bueno, en las discusiones que teníamos, en las actividades de la semana, se hicieron notar todos estos elementos como insuficientes, pero se hicieron notar otros elementos. Se dijo, ¿por qué no se incluye la legislación local, la legislación de origen interno, constituciones locales, legislación federal, leyes locales, incluso leyes municipales? Bueno, la respuesta es obvia, lo que está diciendo el Varios 912 es cuál es el parámetro para practicar un control difuso de convencionalidad. Entonces está pensando en el contraste frente a fuentes internacionales. Pero hoy deberíamos de entender bien que después del Varios 912 hubo la modificación de jurisprudencia 22-2011 y en ella se cambió la jurisprudencia que establecía el monopolio del control de constitucionalidad en los órganos del Poder Judicial Federal. Y la primer tesis de la 10ª época del Pleno deriva de esa modificación de jurisprudencia 22-2011, tiene por rubro muy sencillo control difuso, y lo único que dice es que esas jurisprudencias no tienen mayor peso. La consecuencia es que todo órgano jurisdiccional en este país puede llevar a cabo un control difuso de constitucionalidad. Y entonces, aquí sí cabe una distinción. Control difuso de constitucionalidad es diferente del control difuso de convencionalidad. Pueden darse por separados, se tiene que dar uno primero que el otro. En esta actividad 3 hubo preguntas muy interesantes y estando aquí en Jalapa aprovecho porque proviene de una persona que acá labora en la sala regional del Tribunal Electoral y que yo sintetizo como las siguientes. Si tras hacer un control difuso nos damos cuenta que la norma sujeta al contraste es compatible con la Constitución, pero no con un tratado internacional, ¿qué hacemos?
Si es compatible con la Constitución, ¿resulta innecesario hacer el contraste con la normativa internacional? Y estos tres parámetros que están en el párrafo 31 del varios 912/2010, o después en un precedente de la Corte con el rubro parámetro para practicar un control difuso ex oficio, no me acuerdo cuál es el rubro exacto, estos tres componentes del parámetro, derechos humanos en la Constitución y la jurisprudencia que les interprete, derechos humanos de fuente internacional y sentencias de la Corte Interamericana. Esos tres parámetros tienen un orden de prelación. O sea, como están enlistados, primero tengo que acudir a lo constitucional y si ahí obtengo la respuesta es suficiente y ya no acudo a los otros dos. Se relacionan en términos de jerarquía. Eso el varios 912/2010 no lo respondió. Y de nuevo adelanto que la contradicción de tesis 293/2011 sí nos sirve para dar respuesta. ¿Por qué? Porque hay otra cosa en la que no hay disputa. Las normas sobre derechos humanos de fuente internacional se incorporan al parámetro de control de regularidad constitucional, con rango constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier órgano jurisdiccional que practique un control difuso de convencionalidad, digamos, contrastando su ley local con un tratado internacional y su interpretación, hace claramente control difuso de convencionalidad, pero al ser lo convencional un elemento del parámetro de control de regularidad constitucional, hace indirectamente control de constitucionalidad. ¿Cómo vamos a perder toda duda? Bueno, hoy se empezó a discutir en el Pleno, yo ya no lo alcancé a escuchar porque venía en el trayecto hacia Jalapa. Hoy se empezó a discutir la contradicción de tesis 22/2011, hasta donde tengo entendido. Y en ella la disputa es que si una interpretación de una norma convencional da pie para que se actualice la procedencia de la revisión en amparo directo. Ustedes acuden al 107, fracción novena de la Constitución reformado, y ven el texto y dice cuándo procede la revisión en amparo directo, y ahí dice nada más cuando hay una interpretación constitucional de por medio. Cuando se plantea una inconstitucionalidad de una norma general, sabemos que no como acto reclamado, sino en los conceptos de violación, y el tribunal colegiado fue omiso en hacer la interpretación constitucional o haciéndola, la parte recurrente está, digamos, no conforme con eso. Bueno, ahí está perfecto, pero se ha hecho la pregunta, se ha elevado la pregunta, ¿qué pasa si hay un tema de convencionalidad? ¿Qué pasa si es una interpretación directa de un tratado internacional? ¿Qué pasa si es una declaración de inconvencionalidad? ¿Procede la revisión en amparo directo? Bueno, a eso están dando respuesta. Claro, que si ya aceptamos que las normas sobre derechos humanos de fuente internacional conforman el parámetro de control de regularidad constitucional, pues evidentemente tendría que ser decidido como un tema de constitucionalidad. De hecho, la ley vigente de amparo nos dice en dos preceptos que la revisión en amparo directo procede ahí también donde hay esta interpretación convencional. Entonces, las cuestiones de convencionalidad hoy son cuestiones de constitucionalidad. Entonces, visto así en un todo, por supuesto una ley local puede ser contrastada con su constitución local. Y entonces la constitución local entraría como uno de los componentes o piezas del parámetro para ejercer control difuso. Por supuesto. La pregunta, insisto, interesante es, ¿qué pasa si mi ley local es incompatible con la constitución local, pero compatible con la constitución general, pero incompatible con una fuente internacional? ¿Qué hago? ¿Digo que es constitucional porque es acorde a la Constitución General de la República? ¿Digo que es inconvencional porque está en desacuerdo con un tratado internacional? ¿Digo que es inconstitucional porque está en contra de mi constitución local? ¿O voy elevando interpretaciones? Mi ley local es inconstitucional frente a mi constitución local, pero mi constitución local es inconstitucional frente a la Constitución General. Luego entonces regreso a que sí es constitucional mi ley, pero mi Constitución General no está yendo tan amplio en la protección de los derechos como una fuente internacional. Luego vuelvo entonces a la inconvencionalidad de la ley local. Lo único que el 293/2011, la contradicción 293/2011 pone como elemento es que en materia de restricciones expresas en texto constitucional, prevalece la Constitución.
Y yo no les sé decir si prevalece siempre o prevalece caso por caso, porque ahí la votación, a pesar de que fue 10-1, tiene entendimientos completamente diferentes. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿una norma es compatible con la Constitución? ¿Por ese solo hecho ya se salva de hacer el contraste con la norma convencional? ¿La Constitución es suficiente? Yo diría que no. O sea, claramente hoy, con todo y contradicción de tesis 293-2011, si no estamos ante una materia de restricciones expresas a los derechos, tiene que hacerse el contraste con todas estas fuentes, con todos estos elementos. Y puede resultar ahí que la ley local sea inconvencional porque no está otorgando la extensión de protección que le está dando el tratado internacional, aun cuando la Constitución General daba, digamos, una extensión de protección mucho menor. No es que la Constitución restrinja, es que la Constitución dijo yo protejo hasta aquí, ¿no? Yo solo protejo estos elementos, pero el tratado está diciendo yo protejo estos 4 elementos y estos otros 6, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedería ahí? Bueno, sucedería con un ejemplo cuando alguna legislación no prevea un recurso de alzada, un recurso de segunda instancia. Ustedes van a la Constitución y un recurso de segunda instancia no en cualquier materia es obligatorio. Ustedes van a una fuente convencional, una fuente internacional, y el recurso de segunda instancia siempre es obligatorio. Aquí seguramente en el público, quienes nos siguen, me podrían dar ejemplos de ciertas materias, incluso con ciertos montos, en donde se dice no hay ningún recurso. Claro, el amparo puede quedar siempre, el amparo no puede ser limitado, pero un recurso en justicia ordinaria no hay. Bueno, a lo mejor la Constitución local en esa entidad dice no tengo problema. A lo mejor vemos nuestra Constitución General y dice no tengo esa exigencia. Pero si uno acude al artículo 8 de la Convención Americana, verá que es un derecho tener un recurso de segunda instancia siempre. Ahí no es que la Constitución establezca una restricción, es que simplemente su ámbito de protección quedó hasta cierto grado y la Convención vino a ampliarlo. La Constitución es un listado de mínimos. Yo creo que aquí sigue imperando el principio de pro persona, yo creo que aquí no hay materia de restricción, yo creo que aquí la contradicción de tesis 293-2011 no es impedimento. Pero de nuevo, la 293-2011 completa el varios 912 porque hoy ya no tenemos duda que estos elementos del parámetro, que conforman el parámetro, no deben leerse enlistadamente, no son escalones que si no subo uno no subo el siguiente, son un conjunto. Hoy ya no es posible que haya criterios que digan si resuelvo con la Constitución y me es más que suficiente, yo ya no acudo a texto internacional. Yo siempre podré decir, y ojalá haya tribunales que así lo acepten, aquí hay una indebida motivación, una insuficiente motivación y fundamentación, una insuficiente fundamentación. No se aplicó todo el marco normativo y la consecuencia es tal. Punto. Ese fue uno de los temas que vimos. Y el otro, el párrafo 33, que son los pasos que la Corte dice que deben de darse para practicar este control difuso. Y la Corte nos dice que son 3 pasos: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto, y en su caso, si no se puede salvar, digamos, la compatibilidad de la norma con la norma de contraste, ni por interpretación conforme en sentido amplio, ni por interpretación conforme en sentido estricto, entonces tienes que desaplicar. Tienes que desaplicar. Pero aquí también había unas preguntas muy interesantes. Y las preguntas muy interesantes eran, ojo, en el párrafo 33 del varios 912, que después también es reflejado en una tesis aislada, la interpretación conforme en sentido amplio tiene por guía ofrecer la protección más amplia, es decir, el principio pro persona. La contradicción de tesis 293-2011 lo ha cambiado, es la pregunta, porque el principio pro persona en materia de restricciones no aplica, porque incluso el bloque de 5 ministras y ministros que establecían un entendimiento jerárquico y un entendimiento de siempre prevalencia de la disposición constitucional, pidieron que se sacaran las alusiones al principio de pro persona. Luego entonces, en la interpretación conforme en sentido amplio, ya no es guía el principio de pro persona, y eso es lo que ha dado pie a que hoy
se califique de regresión una parte del criterio derivado de la contradicción de tesis 293-2011. Aquí, a diferencia del tema anterior, donde dije claramente se avanza respecto al 912, aquí el 912 en la interpretación conforme en sentido amplio parece mucho más benéfico. Claro, se dijo en el Pleno, y voy a profundizar la próxima semana en eso, pues se dijo que no era regresivo, que se trataba de cosas diferentes, que el barrio 912 ni siquiera es jurisdiccional, pero en términos de estándar, ¿dónde ha quedado el principio de pro persona? Es una buena duda. Y la pregunta era si eran los pasos suficientes, estos tres pasos, interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y la inaplicación de la ley, si eran pasos suficientes para practicar un control difuso. De las participaciones en la unidad del módulo del curso de la MIG, voy aquí a relatar lo que ya he comentado para el curso, pero no para el público aquí presente. ¿Qué es lo que se dijo? 9 personas dijeron que sí, le parecía suficiente. 5 hablaban que no se extendía la obligación a todas las autoridades. Y aquí hay que ver un poco, porque ciertamente la inaplicación de la norma que después de llevado el control difuso no puede resultar compatible, esa es una labor jurisdiccional. O sea, quien puede inaplicar es un órgano con funciones jurisdiccionales. Quien puede invalidar es un órgano con funciones jurisdiccionales con una competencia especial. Léase la jurisdicción de amparo. Invalidar, expulsar. Y dicen, las demás autoridades, una autoridad administrativa no puede inaplicar. Y este es el debate más grande. El debate es lo más grande posible porque la semana pasada en este curso se dijo cuál es el estado actual de la jurisprudencia de fuente internacional y en el ámbito interamericano es claro, el control difuso de convencionalidad lo tienen que practicar todas las autoridades. Su presidenta o presidente municipal tiene que, en el ámbito de sus competencias, practicar un control difuso. Sus policías municipales, cualquier juzgado. Y esto, por supuesto, lleva a la sonrisa, ministerios públicos, policías. Todo el mundo sonríe, ¿no? Y nos dicen, ¿cómo creen que mi policía o mi ministerio público va a practicar un control difuso? Nos damos de santos que conozca el código, que tenga que aplicar, que conozca algún reglamento. Bueno, eso nos lleva a dos cosas. No seguirnos burlando porque pues va a seguir siendo un problema y al final nos toca como ciudadanas y ciudadanos enfrentarlo, como personas enfrentarlo. Si no tenemos una buena policía y hoy nos burlamos, mañana nos toca una policía que nos detiene, nos pega unos golpes y nos lleva y nos presenta como presunta culpable o presunto culpable de algo. Entonces vamos a invertir en educación, por supuesto vamos a invertir en educación de cualquier autoridad, policía, ministerio público. No vamos a descartarlo, porque hoy parezca inverosímil, no quiere decir que en 10 años no va a ser, no quiere decir que en 20 años no va a ser. Sobre todo si esto lo metemos en las universidades, bueno, pues quienes estudien Derecho, pues conocerán estas cosas y se dediquen a lo que se dediquen, ser ministerio público, aspirar a lo que sea, van a conocer estas cosas. Bueno, entonces ahí empezamos a hacerlo, porque a nivel interamericano, repito, toda autoridad está obligado, y a nivel interamericano hay ya un segundo componente del control difuso de convencionalidad, dice, las autoridades que resulten competentes para reparar las violaciones de los derechos humanos que ya la Corte Interamericana ha señalado, y para cumplir con las medidas de reparación que la Corte Interamericana ha otorgado, hacen control difuso. O sea, el control difuso ahí consiste en el cumplimiento de las medidas de reparación para corregir la violación. Este ya es un nuevo vertiente del control difuso. Esto es novedosísimo. Esto es de apenas unos meses, reciente. Esto sí, tal vez no lo habían escuchado. Ustedes aquí presentes y en el curso lo escuchaban por vez primera la semana pasada. Bueno, ya hay otro tipo de control difuso. Yo no me refiero a ese. La pregunta era si este control difuso del Varios 912, si el tradicional control difuso lo podía practicar cualquier autoridad. Aquí no, aquí en lo que nos dice la Corte hay un cuadro en el párrafo, después del párrafo 36, antes del 37, y nos dice que todas las autoridades del Estado mexicano lo único que pueden hacer es buscar la interpretación más favorable, con base en el artículo 1 constitucional y en reconocimiento de los derechos humanos de fuente internacional.
no pueden hacer inaplicación y por supuesto no pueden hacer una declaración de inconstitucionalidad. Tienen que hacerlo, digamos, a la hora de fundamentar y motivar su actuación. Pero es muy curioso. ¿Por qué es curioso? Porque de nuevo, o sea, que un ministerio público no pueda hacer eso porque está desaplicando su ley local, lo que significa es que el ministerio público le estamos reconociendo la capacidad de desaplicar una norma internacional. Aquí, lo que se le quita de un lado, se le pone al otro. Si le hacemos énfasis a la legislación local, es que yo no puedo salirme del marco legal, lo que estamos haciendo es, bueno, tú desconoces abiertamente el marco internacional. Y eso no puede suceder. Eso lo tienen que hacer todas las autoridades. Y dicen, ¿cómo juega esto con la presunción de constitucionalidad? ¿Cómo juega esto con la presunción de legalidad? Ustedes saben que sin estas dos presunciones, pues la gente haríamos lo que quisiéramos. Oiga, fíjese usted, si le gusta esta persona, no le puede usted mandar besos, abrazarla y acariciarla, intentarla besar. ¿Por qué no puedo? Bueno, primero porque no le gusta. Bueno, pero ¿por qué no puedo? A lo mejor sí le acaba gustando. Bueno, porque hay una serie de normas que lo prohíben. Bueno, pero ¿quién me dice que esas normas son constitucionales? Yo tengo el derecho a la felicidad. Y ella también, o él también tiene el derecho a la felicidad. Claro, si lo caricaturizamos de esta manera, pues por supuesto, la presunción de constitucionalidad y de legalidad nos permite vivir en algo diferente a la anarquía. Muy bien, entonces está perfecto. Entonces, ¿cómo juega el principio de constitucionalidad, de convencionalidad, cuando lo que se está haciendo ya es este contraste? La Corte lo que dice es, porque tomo en cuenta el principio de constitucionalidad, lo primero es que voy a pensar que es conforme a la Constitución, porque tomo, así no lo dice, pero yo lo aumento, un principio de convencionalidad es que pienso que es acorde a la Convención, por eso voy a buscar hacer los pasos. Lo que estoy tratando es parto de la base de que sí es compatible, pero estoy haciendo una serie de pasos para revisar esa compatibilidad. Acuérdense que esto se tiene que practicar ex oficio. Digo, mucho más fácil es cuando hay un planteamiento. Y el deber de quienes no están en órgano jurisdiccional, quienes no trabajan en alguna dependencia de gobierno, es hacer el planteamiento. ¿Para qué? Para facilitar las cosas. Pero también recordemos que esto es ex oficio. Entonces, este análisis tiene que acabar siendo hecho por la autoridad. Y entonces decir, bueno, es constitucional, sí, pero bueno, veo si aquí hay algún tema de derechos humanos y ya empiezo a hacer el contraste, empiezo a hacer la interpretación conforme. ¿Estos son los únicos pasos? Bueno, hay quien en el público dice no, son insuficientes. Hay quien incluso dice, hace falta un método, ¿no? Dentro del curso de la MIG, en 3 semanas, en cuatro semanas, va a haber una unidad específica dedicada a un método para practicar control difuso. Que aquí en Jalapa ya me escucharon, según yo recuerdo, en la oportunidad que tuve anteriormente fuera de este curso de la MIG de venir. Pero entonces, ahí están esos pasos y la forma es, pues, ¿cómo lo vamos a completar? Después del varios 912/2010, ha habido toda una serie de avances jurisprudenciales, una serie de casos que también se verán la semana entrante. Lo importante es cómo tomamos el varios 912 y cómo vamos de ahí para adelante. Dentro de la semana de esta unidad, la última actividad de la semana, de hoy para mañana, es que, así como la Suprema Corte de Justicia en este varios 912 hace, digamos, un mínimo control difuso sobre la jurisdicción militar, pues se haga el mismo ejercicio. ¿Por qué digo que acá se hace ese mínimo ejercicio? Porque en un momento la Corte dice, bueno, voy a la sentencia de la Corte Interamericana, me dice que el 13 constitucional no es inconvencional, me dice que es suficiente para sostener una interpretación convencional que acote la jurisdicción militar. Y dice, ciertamente es así. Yo leo el artículo 13 y lo vuelve a interpretar la Corte, ¿no? Estamos hablando del varios 912, y dice, efectivamente, el 13 constitucional sí limita la jurisdicción militar. En el 989-2009, en ese amparo en revisión, unos meses antes había dicho que no, pero hoy, este es el impacto, dice sí es compatible, porque yo veo que de la Convención Americana derivan unos derechos a un juicio imparcial,
a que se juzgue por el juez o la jueza natural, y eso es la base para acotar la jurisdicción militar, porque la jurisdicción militar se extraña al caso, no es una jurisdicción competente para juzgar civiles. Bueno, pues yo hago, digamos, una interpretación del 13 constitucional a la luz de los artículos de la Convención, y luego entonces me noto que es inconvencional. Y esto es bien importante. Creo hoy que con la contradicción de tesis 293-2011 tenemos que volver los ojos al Varios 912, porque eso también nos va a dar luces sobre cómo interpretar restricciones constitucionales. Imagínense si hoy alguien dice que el 13 constitucional establece una restricción constitucional y la restricción constitucional es el reconocimiento pleno y amplio de la jurisdicción militar. Porque así como los derechos se pueden leer de las obligaciones, las restricciones se pueden leer también de otros lados. La próxima semana va a haber un ejercicio de eso, pero solo lo pongo un ejemplo. Han escuchado acá de las policías comunitarias, ¿no? Habrán escuchado que en el discurso, por lo menos en medios de comunicación y político, ya no se dice policías comunitarias, sino que se ha visto una siguiente figura que son autodefensas armadas. Van a ver que en los discursos de pronto todo va a ser autodefensa armada y nos vamos a olvidar de policía comunitaria. Y habría que preguntarnos otra vez si son lo mismo o no son lo mismo. Pero como sea que sean diferentes o sean lo mismo, alguien podría decir, hay una restricción constitucional expresa que prohíbe esto. ¿Qué es cuál? No está ahí, están prohibidas las policías comunitarias. De hecho, en el segundo constitucional, a comunidades indígenas y equiparables se les dice que pueden tener su propio derecho y pueden aplicar su propio derecho, lo cual implica que tienen sus propias autoridades, que es la base de las policías comunitarias, la base constitucional. Pero ¿de dónde saco yo una restricción? Pues del 17 constitucional, nadie puede hacerse justicia de propia mano. Y entonces hoy en el discurso político confundo policía comunitaria con autodefensa y de cualquier manera ambas las descalifico y digo, el Estado no lo tolerará porque nadie puede hacerse justicia por propia mano. Entonces, el tema de las restricciones es un tema que juega de manera muy importante y creo que aquí vale la pena volver al 912/2010 porque la Corte simplemente lee el 13 a la luz de la Convención Americana y no tiene mayor problema. Antes de dar la palabra aquí, tengo que hacer algún pequeño aviso para quienes nos siguen en el curso, porque hoy teníamos hora y media para grabar todo, llevamos creo que hora y cuarto y tampoco me quiero quedar sin la oportunidad. Quienes nos siguen en el curso de la MIG, en la unidad, como siempre pueden atestiguar la conferencia y enviar preguntas finales. Saben ustedes que tienen un ejercicio de retroalimentación que mañana se contestará y con eso daremos fin a esta unidad. Continuaremos la próxima con un desmenuzamiento de todas las intervenciones en el Pleno de la contradicción de tesis 293-2011 y el estado actual de la jurisprudencia. En este momento, si ustedes quieren y nos siguen en la MIG, pueden terminar la transmisión. Pero nos quedamos unos minutos más, aunque sea algunos 15 minutos, para recibir las preguntas del público que aquí en Jalapa nos sigue. Y pues muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Si quieren hagan la pregunta y yo la pongo aquí en el micrófono para que quede en la grabación. Hacemos una, dos preguntas. Primera pregunta. Yo la escucho y yo la pongo en el micrófono. En términos de nuestra Carta Magna del 130, señala, la ley reglamentaria señala que los ministros de culto no podrán emplear cargos públicos como ciudadanos, tendrán el derecho a votar y ser votados más y no tendrán la anticipación para elegir los cargos públicos. Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 señala que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción sin restricción de vida de los derechos. Voy para allá. La compañera nos pregunta sobre una restricción en la Constitución que aparentemente puede ser superada acudiendo a una fuente internacional. Y es una restricción que tiene un peso histórico en este país. Aquellas personas que ejerzan un ministerio de culto no pueden ser votadas.
hay una restricción expresa al derecho político electoral a que se nos vote. Si tú estás en un ministerio de culto, no puedes ser votada o ser votado. Y sin embargo, en términos de cualquier pacto internacional, como el de derechos civiles y políticos, o incluso la Convención Americana en el artículo 23, parece que el derecho a que se nos vote, o sea, ser votada o votado, con B chica y no B grande, es un derecho, digamos, sin esa limitación. Bueno. En términos de la contradicción 293-2011, y aquí adelanto eso para quienes nos siguen en el curso de la MIG, porque va a ser el ejercicio de la próxima semana, podríamos decir, hay una restricción constitucional y se acabó la discusión. Ya ni acudimos a la fuente internacional. Pero creo que más allá que un tema de restricciones, es un tema de oposición de derechos. ¿Por qué una persona que ejerce un ministerio de culto no puede ser votada? Por respeto y por protección a los derechos de las personas a votar con libertad. Me explico. Porque lo que se está tratando de impedir, si quieren de ustedes un poco con un punto de vista paternalista, es que esta persona que ejerce una autoridad religiosa ocupe su autoridad religiosa para influir, para manipular y en todo caso para coartar la libertad de sus fieles y lograr que voten por esta persona. Entonces, yo soy de la idea que hay que empezar a trabajar las restricciones, no en términos de restricciones, sino en términos de los derechos que las restricciones persiguen. Podríamos también acudir a los artículos de la propia Convención Interamericana o del Pacto Internacional y veríamos que hay un derecho a votar y que ese derecho a votar es en libertad y podríamos hacer exactamente el mismo ejercicio. Yo creo que este tema de las restricciones mucho más se lleva a cabo como un enfrentamiento de derechos. Habrá algunas restricciones que sí sean claras. Habrá restricciones en donde lo que se oponga es el orden público, la moral pública, la salud pública, y aquí también habría que cuidar, si no hay derechos detrás, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si estamos entendiendo bien la restricción? Doy la oportunidad acá y vuelvo si hay otra pregunta. De una en una. Claro, no, sigo tu pregunta. ¿No sería fundamento para defender que toda autoridad, incluso las administrativas, tienen que llevar a cabo un control difuso? El hecho de que tienen las obligaciones constitucionales establecidas en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, esa es la pregunta. Y es una pregunta que curiosamente en el curso de la MIC también he tocado, no en esta primera generación, sino en la segunda generación que inició hace unas semanas, y en un tema que se llama implicaciones para la labor jurisdiccional de la reforma de derechos humanos, hablábamos del potencial del párrafo 3 del artículo 1 constitucional. En el ámbito de sus competencias, esas obligaciones son fuente de actuación de toda autoridad. De nuevo, vuelvo a matizar el principio de legalidad, porque el principio de legalidad se puede tomar de pretexto. Oiga, no me pida que haga algo para lo cual yo no tengo atribución. No me pida que haga algo para lo cual yo no tengo facultades. Entonces no lo hago. ¿Dónde dice que yo tengo que hacer un control difuso? Dígame la ley, dígame el reglamento, dígame la normativa interna, dígame la circular donde dice que yo tengo que practicarlo. No, no existe. Ah, ya ve, usted quiere que yo quebrante el Estado de Derecho. Usted quiere que yo me salte el principio de legalidad. Usted quiere que yo haga algo más de aquello que expresamente me permite la ley. Y esta es la excusa perfecta, ¿no?
Pero decíamos que las obligaciones constitucionales nos sirven para darle la vuelta. Oiga, yo no le estoy preguntando si en la ley le detalla. Yo lo que le estoy diciendo es que en este caso concreto usted tiene esta obligación constitucional. Y que la obligación y el deber que está en ese párrafo tercero del artículo primero constitucional es la fuente para que usted actúe. Usted ya no me puede decir que no ve nada, que no hay ley. No, claro que hay ley, hay obligación constitucional. Pero decíamos también que las obligaciones constitucionales tienen que cuidarse de ser dotadas de contenido a la luz de los contenidos de los derechos humanos. Lo ejemplifico velozmente. Tenemos derecho a la protección de la salud. ¿De dónde sacamos que aquí, a la vuelta, en la clínica, que sea, es más, la clínica camino al pueblo de la familia, camino a Naulinco, tenga todos los medicamentos? ¿Está en la Constitución? No. Probablemente el doctor, la doctora que esté ahí me diga, oiga, pues es que a mí no hay ninguna regla, ¿qué quiere? Si está desabasto yo no puedo hacer nada, ¿dónde dice? Bueno, tengo yo un derecho a la protección a la salud, ese derecho a la protección a la salud tiene diferentes contenidos, esos diferentes contenidos son que tengo que recibir medicamentos, que tengo que recibir atención especializada, que tengo que hacerlo en unas instalaciones pulcras, que tengo que hacerlo por especialistas de calidad, que tiene que ser aceptable para mí el servicio médico que se me brinda, que tiene que estar disponible y que tiene que ser accesible, yo no tengo que caminar 20 kilómetros, que tiene que ser asequible, yo no le puedo pagar a usted la cuota, ¿no? Oiga, que no esté en su reglamento, en su manual o en su circular, que no venga en la ley, eso no le impide a que aquí aplique directamente la obligación constitucional. Sabemos que la Constitución tiene aplicación directa, ahí aplica directamente. Bueno, hice toda esa vuelta para decir, en control difuso es lo mismo. Hay principios, así para ser lo más básico, hay principios que rigen la actuación de las policías. El respeto a los derechos humanos es uno de ellos. Oiga, es que en mi circular no dice que yo tengo que decirle a usted cuando le detengo, si es usted una persona extranjera, que tiene derecho a comunicarse a su consulado. No viene en mi circular, no viene en mi reglamento y no viene en mi ley orgánica. Bueno, no importa que no venga en su ley orgánica. Es un derecho que está en un tratado internacional que ha sido interpretado en la Corte Interamericana, de los cuales hay precedentes en la jurisprudencia nacional, y usted tiene la obligación de prevenir esa violación. ¿Cómo? Respetando ese derecho. ¿Cómo? Informándome de ese derecho, aunque no tenga una facultad expresa para así decirlo. Y eso es una práctica de control difuso. Ese policía tiene no solo su circular, no solo su reglamento, tiene que atender ese tratado internacional. Punto. Y hoy, aquí en este curso, se han compartido en unidades previas prácticas, buenas prácticas, y hay gente que ya está diciendo y defendiendo esos derechos. Buenísimos. ¿Alguna otra pregunta aquí? Tú que tenías otra. Si nadie más tiene, le devuelvo la palabra a quien ya lo usó. Adelante. Tocas un tema muy interesante porque conjugas la reforma de 10 de junio de 2011 con la reforma de amparo y por supuesto la ley de amparo vigente. Ustedes saben que a partir de abril tenemos una ley de amparo totalmente nueva no es la palabra, toda la ley cambió, abrogó a la anterior. No es nueva la palabra porque hay muchas cosas que se reiteran. Y una de esas es el anterior artículo 80 de la ley de amparo, hoy está ahí como artículo creo que 77. Y si vemos los efectos son más o menos los mismos. Si la violación es de carácter negativo, bueno, tú procurarás que la parte quejosa reciba lo que hubiera podido recibir si se le hubiera respetado el derecho. Si es de carácter positivo, tú te encargarás de restituirle como si ese acto nunca se hubiera dado. Y más o menos eso viene ahí. Y eso deja abierto todo un sinfín de medidas. Hoy creo que estamos ante un escenario en el que debemos de preguntar si el amparo no sirve para detonar responsabilidades, si el amparo no sirve para dar indemnizaciones, si en el amparo no se pueden ordenar medidas que son simbólicas pero muy importantes, si en el amparo no se pueden ordenar investigaciones para obtener verdad.
Yo creo que no hay impedimento. ¿Por qué? Porque los juzgados y tribunales de amparo en el ámbito de sus competencias tienen el deber de reparar las violaciones de los derechos humanos. ¿Y cómo ha sido desarrollado ese deber de reparar las violaciones a los derechos humanos? No tiene que haber una ley de reparaciones. Claro, en la Ley General de Víctimas hay un montón, ¿eh? Ustedes hoy acuden a la Ley General de Víctimas, hay muchísimas medidas. Y de hecho hay alguna fórmula, alguna vía en donde una persona cuando llega a un amparo puede llegar ya en la lista de víctimas diciendo yo tengo derechos porque soy víctima y pedirlos en el amparo, y eso puede ser caótico. Pero entonces el juzgado de amparo, el tribunal de amparo puede ordenar las medidas que sea. No hay impedimento constitucional, no hay restricción constitucional, quizá no hay desarrollo legal, pero eso no importa porque el deber constitucional está ahí y habrá que dotarle de contenido. Y además, si nos vamos al deber de reparación en instancias internacionales, sí vemos que hay todo un abanico de posibilidades. Y entonces volvemos, hacemos control difuso. Bueno, usted me está pidiendo una indemnización en este amparo. Para dejarlo sencillo, usted me está pidiendo una indemnización. Yo veo en el articulado de la ley de amparo vigente y noto que, ¿qué cosa? Que no hay dentro de los efectos enunciado indemnizaciones. Primera solución, bueno, entonces no ha lugar con su petición, no tiene fundamento. Segunda opción, bueno, yo voy a interpretar el artículo 77, no sé si es el 77, a la luz del deber de reparaciones, del párrafo tercero del artículo primero, a la luz de las medidas de reparación que ha dado la Corte Interamericana, incluso a la luz del 113, porque esta es una actuación irregular del Estado, suponiendo que sea en ámbito administrativo, y entonces yo sí creo que para remediar la violación de sus derechos usted merece además de todo una indemnización, y aquí está. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Bueno, pues pasará cuando la gente lo pida y haya juzgados que lo concedan. ¿Cómo se salva eso? Creo que solo se salva con una interpretación conforme, no hay que hacer ninguna desaplicación, las desaplicaciones van a ser extraordinarias, las más de las veces va a ser una interpretación conforme en sentido armónico. 107 establece una restricción constitucional, yo digo que no, a menos, y eso sería lo más peligroso del 293-2011, que empecemos a imaginar restricciones ahí donde lo único que hay es falta de desarrollo, porque si eso lo entendemos como restricción, o sea, si entendemos que restricciones son restricciones implícitas, porque no existe la figura, entonces si no existe es que el legislador constitucional no quiso, entonces sí estamos en muy mala tarde. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿O estamos bien en el tiempo? ¿Estamos grabando bien? Nos quedan 15 minutos. ¿Alguna pregunta más aquí? ¿Nadie? Pues entonces tenemos tiempo suficiente y de sobra. Creo que eso sería todo. Gracias aquí por la presencia de la gente en Jalapa, y si se quedaron todavía en el curso de AMIC siguiendo este módulo, pues muchas gracias, y todavía nos queda una actividad en esta semana y nos vamos a la siguiente semana. Gracias, hasta luego.